Primero, buenas noches y gracias por la puntualidad, gracias por estar acá. Hoy, chicos, vamos a aprovechar la experiencia, vamos a aprovechar lo que tiene para compartirnos su experiencia de vida y su trayectoria profesional, el licenciado Guillermo Promadaki, que es también doctorando en Ciencias de la Salud. Permitimos, Yanela, es doctorando en Ciencias de la Salud. También Guillermo es profesor en todos los niveles, primario y secundario, también es profesor universitario, así que tiene un bagaje muy amplio para compartir con nosotros. Bien, y además de eso, él trabaja en emergencias, trabaja actualmente en el área de emergencia y traslados aéreos, y eso es muy interesante para los que estamos en primeros auxilios y además los que estamos en enfermería, ¿no? Porque nos abre un campo nuevo a, a lo que estamos acostumbrados a ver. Y también él trabaja en clínica, es experto en terapia intensiva y así que su rol requiere mucha preparación, requiere de todo lo que venimos hablando del juicio clínico, del juicio crítico, de trabajar en equipo. Así que va a ser muy provechoso compartir con él. Así que la idea es escucharlo. Yo voy a guiar un poquito con algunas preguntas tipo entrevista, pero va a ser muy ameno y al final van a tener un espacio para hacer alguna intervención. Si así lo quieren, por eso les recomiendo que busquen un lápiz, papel para recordar esa pregunta. Y también tienen el chat para participar. Bien, dicho esto, vamos a darle la bienvenida a Guillermo Promadaki. Gracias Guillermo por tu tiempo. Hola. Bueno, ¿cómo están todos? Buenas noches. En primer lugar, te agradezco, Nati, la invitación. Sabes que todo lo que sea por y para los nuevos futuros colegas que son el futuro de nuestra profesión, siempre voy a estar encantado de poder transmitir o ser parte de sus vidas. Espero dejarles algo importante y los felicito a todos y cada uno de ustedes que están, no solo porque es una materia, ¿no?, que tienen que estar, pero que se toman el tiempo de estar y escuchar. Así que acá estoy, para lo que necesiten. Como les dijo Nati, yo hago aerotraslado médico y también trabajo en el Hospital Posadas, en Buenos Aires, que es ahí hago recuperación cardiovascular infantil hace aproximadamente 20 años. A Nati tuve el agrado de conocerla en una de las clínicas más prestigiosas de Buenos Aires, en la Trinidad de Palermo. Bueno, también hemos dado vueltas por muchos, esta profesión tiene muchas posibilidades, ¿no?, y mucho campo. Así que bueno, dicho eso, también soy padre, bueno, separado, pero soy padre de cuatro hermosos chicos y hago lo que me apasiona. Así que Nati, a su disposición. Bueno, genial, Guille, gracias. Bueno, vamos a empezar porque queremos conocer así entre mate y mate, qué es lo que te movió a elegir esta profesión, qué te trajo por aquí, digamos, y cuál fue tu recorrido para llegar a hacer lo que ahora haces, que esto que me llamó mucho la atención del aerotraslado. Bien, ¿qué me llevó a ser enfermero? Bueno, tenía una tía que es mi madrina, que ahora actualmente vive en Entre Ríos, en Uruguay, que es enfermera. Mi madre trabajó en una filantrópica israelita, una organización no judío, 40 años. Tenía una vecina que era enfermera y siempre, nada, por una cosa o por la otra, el tema del acompañar, el estar, me llevó por este camino. Como muchos de ustedes que están ahí seguramente habrán querido decir yo quiero ser médico o médica, pero después cuando por una cuestión de vida uno agarra la carrera más corta, en principio, porque estudiamos la misma cantidad o más años que los médicos también, eso lo aprendí a mí. Uy. Me enamoré. Yo estudié la tecnicatura en la Cruz Roja Argentina, después la licenciatura, que son 2 años más, en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA. Tengo algunos magíster, algunas especialidades y estoy, como dijo Nati, cursando un doctorado en Ciencias de la Salud en la Universidad de Barcelona, en Recoleta. Y la enfermería es magia, magia, chicos y chicas, es magia, es algo que a medida que lo van conociendo y van
actuando en diferentes campos se van a ir enamorando, pero va a depender siempre de cada uno de ustedes, ¿no? Cómo llegar a lo que uno, al camino que uno desea. Algunos se van a orientar para el lado de lo que es neonatología, con los bebés, que también agoneo, otros a pediatría, que es lo que hago yo, terapia pediátrica, pediatría piso, guardia, onco, todo, que ahí nos conocimos con Nati haciendo todas esas actividades. Nati es una excelente profesional, Gracias. muy comprometida, muy capaz, y por eso seguimos en contacto. Y después lo que quieren hacer, terapia adulto, UCO, nefro, neuro, emergencia, o sea, donde hay un paciente con un diagnóstico, existe un enfermero. ¿Por qué? Porque nosotros somos un pilar muy fundamental en el sistema de salud. Somos la columna vertebral del sistema de salud. Bien está decir que todo es un trabajo en equipo, médico, enfermero, la de cocina, el de limpieza, el de rayo, el de hemoterapia, el de, no sé, nutrición, son todo lo que esté relacionado a la atención de un paciente, al cuidado, a la seguridad del paciente, tiene que ver un trabajo en conjunto, ¿no? Pero bueno, yo llegué a este camino a hacer todo lo que he hecho y todo lo que hago. Emprendí una empresa de internación domiciliaria también, porque podemos emprender, podemos hacer muchas cosas que te capitalizan, que te dan muchas posibilidades, y eso depende del compromiso y la responsabilidad de cada uno, ¿no? Porque emprender se puede, pero también hay que ser constante, y bueno, dicho sea esto, eligieron la carrera y la profesión correcta, chicos. Qué lindo, Guille. Y sí, lo que decís de emprender, que es otra cosa que no dije, que también emprendiste en tu empresa y eso es genial. Pero también hay algo que yo es una crítica del sistema de educativo, que no nos enseñan para cómo emprender. Entonces ahí requiere más todavía de un aprendizaje, ¿no? Nuevo. Tal cual, Pero, tal cual. No solo eso, ahora que, si me permitís, Nati, ahora que decís eso, se me cortó un poquito, no sé si es el internet de Guille o... nos enseñan desde ahí. ¿Me escuchan ustedes? Sí, ahí No está, se ahí puede está. poner. Ah, ahí está. Te decía que desde lo institucional, en nuestra formación, en ese camino, sea auxiliar, sea paramédico, sea técnico en enfermería o licenciado, lo que sea, no importa. En ese camino los institutos, las escuelas nos enseñan, nos transmiten lo que el Ministerio de Salud y de Educación se configuran para formarnos como profesionales o técnicos o lo que sea para estar en el campo ahí, ¿no? Nos dicen una cosa, no sé, por ejemplo, bueno, para hacer la colocación de un acceso periférico, ¿no? Vamos a requerir que la bandejita, que la vasita, que el lavado de manos, que todo lo que ya sabemos, ¿no? Que va a venir aprendiendo. Y después vos vas a algunas instituciones públicas o privadas que no cuentan con todos los recursos. ¿Eso qué quiere decir? Que no se puede hacer, no, sí se puede hacer, pero hay que hacerlo lo mejor que se pueda. Sea donde sea que estén o donde estén trabajando, siempre piensen que el ser que tienen enfrente de ustedes pueden ser ustedes mismos, puede ser un familiar, puede ser alguien. El sistema de salud a nivel nacional está bastante destrozado, mal manejado, en el aspecto de que hay un abismo muy grande de lo que es Buenos Aires con las diferentes provincias. Ustedes seguramente en Entre Ríos lo deben vivir, lo deben sentir, pero eso no es un impedimento para que hagan las cosas bien. Exacto, Guille, sí. Esto que hablábamos en clase de que el cuidado atraviesa muchas dimensiones. El cuidado es holístico y el cuidado no tiene que ver solo con lo físico, ¿no? Tiene que ver con lo emocional, tiene que ver con tener en cuenta a la otra persona en todos sus aspectos y eso requiere un parar y el entrenarte no solo como buen técnico es cualquiera, les digo yo siempre, ¿no? El tema es ser buena persona, porque ahí es cuando te convertís en un buen profesional, ¿no? Y eso hay que entrenarlo en enfermería para elevarnos, para elevar nuestra autoestima también como profesionales, ¿no? Enfermería está muy vapuleada con el autoestima y eso hace también que, bueno, nos dé lo mismo, no a todos, ¿no? Pero es esto que vos decías, hay que sí darlo y saber que se puede
con lo que se tiene, ¿no? Un montón de recursos que vos, como bien dijiste, en Trinidad, Palermo teníamos lo mejor del mercado, pero en otros lugares no tenés, pero sí hay una buena atención y se arreglan para, no sé, no dar oxígeno puro al chiquito, ¿no? Y hacer mezclar el oxígeno y eso, no sé, cositas pequeñas que hay que tener en cuenta y que se puede hacer con algo económico, ¿viste? Que es Tal cual, querer. tal cual. Yo tengo un eslogan que se lo había puesto a la empresa que había hecho en su momento, eh, y esto, escúchenlo, ni... Es más, tomáselo de pregunta de examen, Nati, Ah, porque es muy importante si ustedes después lo piensan. a ver. Lo más importante en la vida no es lo que tenemos, sino a quienes tenemos. Analicen esa frase, creada por mí, obvio, ¿no? Pero visto y aprendido en el transcurso de un montón de años en la atención en los domicilios con los pacientes. He tenido pacientes, he atendido gente con historia en Argentina, política, empresarios, he atendido un montón de personas de altos recursos y he atendido personas muy humildes que hasta he ido sin cobrarle a hacer curaciones o rehabilitación de algún tipo y demás. Y era impresionante cómo un poco de empatía de nuestro lado, ¿no? Con la familia, esa misma empatía en un nivel y en el otro, pero con la colaboración de la familia, con el grupo primario que tenían, ¿cuál era la diferencia? Imagínense que habían personas que pagaban en ese entonces 500.000 pesos, 600.000 pesos por el cuidado 24/7 de un familiar, que estaba el abuelo solo en su casa con las cuidadoras. También pagaban muchísima plata, no le faltaba absolutamente nada. Y en otro domicilio, en el conurbano, que pagaban también 24/7, pero uno también es ser humano y trataba de acondicionarse y de buscar la mejor manera, y pagaban, no sé, 300.000. Pero era que las familias estaban constantemente todos los días, iban, venían, y esa persona se recuperaba, se sentía más feliz, más contenida. Y nosotros éramos parte de eso. Eso es muy importante. Pero bueno, no, eso es como para hablar más profundo, pero la empatía de cada uno, los valores que ustedes traen desde su cuna, desde su casa, forma parte de su vida y de su ser, de su naturaleza, ¿sí? Lo que ustedes hagan. La facultad o la universidad o el instituto le va a dar valores profesionales y significativos, conocimiento científico, pero a ustedes no lo hacen ni mejor ni peor persona profesional si no son buenas personas. Una anécdota más, yo en la Cruz Roja era el que aprobaba 4, 5, 7, no era una maravilla, lo reconozco y siempre le digo todo, mis compañeros mismos me decían, pero Guille, qué grosso todo lo que hiciste, donde estuviste, lo que haces y demás, y siempre fuiste el que menos nota tenía, porque la nota no hace a la persona, sino lo que haces vos con los recursos que tenés en el campo práctico. Si me permiten, hay una frase que dice, los pingos se ven en la cancha. Bueno, vos podés... Se cortó un poquito. Después en el campo, con el paciente, tenés que aplicarlo eso. Uh-huh. Y una vez que vos lo apliques, te vas a dar cuenta de lo valioso que es y lo lindo. Y cuando lo haces con amor, mucho más. Uh-huh. Sí, 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 ahí hay algo que siempre le decimos con Diego, la nota no te define y por ahí uno no entiende en este momento, ¿no? Porque obvio que te da bronca y te querés sacarte buena nota, pero eso después vienen las gratificaciones, tienen que ver con otra cosa, esos momentos valiosos en la vida tienen que ver con otras cosas. Uh-huh. Son esas miradas de los pacientes que tal vez no hablan, pero vos vas, tomás la guardia y después de 3, ustedes que van a ir al campo práctico, seguramente, van a ir a algún hospital público donde vas a ver los pacientes que tal vez no pueden hablar o por el motivo que sea, están incomunicados y de forma verbal, ¿no? No se pueden comunicar y transmitir, pero vos lo agarrás, ves que necesita un baño completo, un higiene confort, un acondicionamiento, un cambio de sábana, y vas y lo haces, lo peinás, lo cambiás y lo acomodás todo. Ya cuando el paciente te mire, cuando vean esa mirada de agradecimiento que le va a penetrar por sus ojos, ahí se van a dar cuenta que le hicieron una carrera correcta. Entonces lo que les digo. Exacto, así es, Guille.
Bueno, y a ver, vamos a entrar un poquito más en eso eh, de tu trabajo, ¿no? De tu trabajo en emergencia, sobre todo. Ahora, Bien. en el de emergencia y en el de traslado. ¿Hay desafíos que vos te presentan el día a día? De decir, esto es un desafío en este trabajo. Esto es un y contanos un poquito cómo es esto de hacer traslados aéreos. Bien. Bueno, ¿cómo llegué a hacer traslados aéreos? Yo fui jefe en un sanatorio eh, privado de pediatría, guardia, terapia y piso. Y bueno, estuve 1 año y medio más o menos. Y cuando me fui, el jefe de médico de la guardia me dice: Guille, ¿no querés venir a hacer vuelo? Y yo la verdad no tenía ni noción que existía vuelo sanitario, y menos que un enfermero de la parte, porque es lo que nos meten a nosotros, que no encajamos, y la verdad que encajamos en todo. Hoy en día les puedo decir que estamos en todo. Digo, bueno, Mati, mirá que yo no tengo experiencia, no sé. Y dice, bueno, vamos. Cuando fui, él muy amablemente me explicó, me dice, mira, no, los pacientes que manejamos son los mismos que en los sanatorios, pero la diferencia es que una vez que el avión está en el aire y vamos a buscar al paciente, lo que no cargamos, lo que no Chao. subimos, es la gran diferencia entre la vida La y la vida y la muerte. muerte. Claro. Y ahí dije, wow, me dice, y me dio un ejemplo que yo siempre se lo transmito cuando voy a conferencias o a hablar sobre traslados. Le digo a todos que esto no es como una ambulancia, es una ambulancia con alas, sí, pero no una móvil de 4 ruedas que me faltó algo, me puedo tirar en cualquier hospital, clínica o sala periférica para resolverlo. En el aire, lo que no subiste, lo que no calculaste bien, no sirve. Entonces, les cuento brevemente, como para no robarle mucho tiempo en este tema, es ¿cómo se hacen los vuelos sanitarios? Bueno, yo hice la especialidad en el INMAE, el Instituto Militar Aeronáutico Espacial en Palermo, pero hay institutos privados que también lo dan. Lo más importante, lo teórico está bueno porque hay muchas cosas de fisiología que nos enseñan y nos guían, pero lo más importante es la parte práctica. Se divide en 3 partes. Tenemos el prevuelo, mire, y escuchen atento para que sepan el rol de enfermería, lo importante que es en la aeroevacuación médica. Tienes el prevuelo, el vuelo y la entrega de pacientes posvuelo. El prevuelo, ¿en qué consiste? Consiste en recoger todos los datos del paciente: nombre, edad, peso, diagnóstico presuntivo, último laboratorio, ¿sí? No sé, el último laboratorio es muy importante, hematocrito, porque según cómo esté el hematocrito va a estar la Estados y horas. hemoglobina, si va a estar bien perfundido o no, si va a necesitar oxígeno o no, porque arriba las presiones varían, entonces eso puede llegar a complicar en un montón de aspectos al paciente. El estado ácido Entonces, base que estuvieron viendo ellos en química. claro, bueno, laboratorio, hablamos de eso, el estado ácido base justamente, que tienen un montón de cosas, ¿no? Que son, no podemos profundizar, pero son muy enriquecedoras para un paciente en un traslado. Y después, una vez que tenemos esos datos, a ver, vamos a poner un ejemplo de un caso. Vamos a trasladar a un paciente un politrauma, ¿no? Un politrauma que tuvo fractura de costilla, hizo un neumotórax y está inmovilizado con cuello cervical y demás. ¿Qué tenemos que llevar? Bueno, a ver, el paciente pesa 80 kilos aproximadamente. Que nunca le pegan con el peso, no sé por qué, pero o pesa más o no pesa nada. Te dicen, está con cuello, y vas y no está con cuello. Te dicen, tiene un neumotora, vas y no tiene un neumotora ni un tubo de drenas, que tal vez lo que tiene es una fractura de rodilla. Ahí hay un tema importante que es la comunicación. Por eso usted como enfermero tiene que insistir, recabar datos. Bueno, a ver, ¿y por qué le hice una tomografía, le hice una resonancia? Todos esos datos y todo esto lo hablan en 20, 30 minutos con quien asignan los vuelos. Entonces vos decís, bueno, me llevo la camilla cuchara, me llevo para inmovilizar el paciente, me llevo bomba de infusión, me llevo monitoreo, me llevo tubo de oxígeno. A ver, ¿por qué llevo oxígeno si no está con oxígeno? Solo tiene un drenaje pleural porque es un neumotora. Y bueno, porque tal vez el lóbulo después se va a empezar a estar con complicaciones, empiece tal vez con un poquito de disnea o un poquito de acidosis respiratoria, por dolor, por el movimiento del avión, el movimiento de la ambulancia. Entonces, ¿yo qué tengo que llevar?
el bolso rojo, que tenemos drogas de paro, analgesia, tenemos para vía aérea, siempre llevamos de más. O sea, yo tengo que pensar que el cuadro de ese paciente se me va a complicar en el aire y lo voy a terminar ventilando al paciente, poniéndole un tubo, con vía, un acceso periférico va a viajar seguro, lo voy a tener que conectar a un ventilador mecánico, tengo el oxígeno de la ambulancia, de la camilla del avión, pero también tengo que llevar 7 o 8 tubos repuestos según la distancia que vaya. Una cosa es ir a Ushuaia, otra cosa es irme a Mar del Plata, donde vivo yo, ¿no? De Buenos Aires a Mar del Plata, que son 20 minutos, a Ushuaia, según el tipo de aeronave que vaya, son de 3 horas y media a 6. Entonces, ¿es preferible llevar de más? Sí. Si el viaje es tranquilo, mucho mejor. Pero yo como enfermero tengo que pensar de llevar los tubos de oxígeno y verificar con el manómetro que estén cargados, porque me ha pasado una vez y no me volvió a pasar más, que me llevaron 5 tubos para un paciente, de la cual 3 estaban vacíos. ¿Y de quién fue la culpa? Acostúmbrense, ¿de quién es la culpa? Del enfermero. Del enfermero. Sí. Me pasó una vez, no me pasó más. Verificar que haya oxígeno, verificar que haya droga, que los tubos estén, que el laringo y la rama funcione, que tenga pila, tener para fijar. Bueno, son esas pequeñas cosas que son un montón, ustedes no lo crean, son un montón. Un monitor multiparamétrico, un aspirador, porque puede generar secreciones, ¿sí? Yo tengo que aspirar, tener manoplas, sondas, sonda de aspiración adecuada para el tamaño del paciente o del tubo. Todas esas cosas las hace enfermería puntualmente y las carga enfermería. El avión lo acondiciona enfermería. La cabecera está para este lado, el monitor lo voy a poner acá. Vos preparás todo, llegás al lugar, vas con una ambulancia a buscar el paciente y cuando llegás al hospital o a la clínica a buscar el paciente, te encontrás al médico nuestro o médica que se va con el otro médico a hacer el pase del paciente. Entonces yo estoy ahí escuchando. Mientras escucho, voy haciendo una valoración o una evaluación cefalocaudal o metódicamente del paciente, ver qué es lo que tiene. Me encontré con un paciente adulto, 43 años, que tenía un drenaje de tórax, ¿sí? También estaba con un acceso periférico. En ese momento que yo ingresé a la sala, sentí que sonaba la bomba y logré pispear y decía resistencia. Entonces le pregunto a la enfermera, te hago una consulta, le digo, sí, ¿por qué me marca resistencia la bomba? Ay, no, lo que pasa es que la bomba anda mal, que esto y lo otro. Bueno, listo, contame un poco del paciente. Bueno, me comentó todo, entonces que agarré. Le digo, bueno, ¿no te molesta? Voy a verificar el paciente. Antes de pasarlo a la camilla, ¿qué hice? Verifiqué esa vía, estaba infiltrada, ¿sí? Tenía una flebitis terrible, se la saqué, le puse 2 vías más, una para todo su tratamiento de fluidoterapia, y después aparte, una más por si estamos en urgencia y requeríamos tener algo seguro también, ¿no? Porque hay algunas medicaciones que cuando vos infundís por push, que se mezclan con otros fluidos o con otra medicación, se precipitan y te termina obstruyendo la vía y no sirve. Entonces, ¿qué hice? Agarré, le puse 2 vías, verifiqué que esté bien el tubo, el drenaje, que esté bien fijado, ¿sí? Ausculté al paciente, háganse amigos del estetoscopio, háganse amigos. Que seamos enfermeros no quiere decir que nos acostumbremos a no auscultar. Todos los pacientes que vean en un piso, en una terapia, háganse la costumbre de tener el estetoscopio y escuchar, auscultar los diferentes campos pulmonares, los diferentes vértices, auscultar el ruido cardíaco, afinen el oído, que eso les va a abrir un abanico de tiempo para los pacientes, más para los niños y los bebés, la diferencia en un tratamiento o no, ¿no? Bueno, este paciente tenía una tos productiva, entonces tenía una... Se tildó de nuevo, Villa. Bueno, vino ya el médico, le digo, bueno, doc, ahora, ¿ahí me escuchás? Sí. ¿Me escuchan ahí? Sí, bien. Entonces ahí, al momento de pasar el paciente, una vez que lo pasamos, lo condicionamos, volvimos al avión, lo acomodé. Una vez que yo, enfermero, acomodo el paciente, lo conecto al monitor, le desclampeo el drenaje, bajo el drenaje,
sigue clampeado hasta que despeguemos y se vaya acomodando después se lo desclampeamos. Son otras cosas fisiológicas. Hablo con el paciente, a la familia, al familiar, en tanto en el hospital como en el avión, se le habla. Mire, alguna vez viajó en avión, porque este tipo de aeronave son muy fuertes, muy veloz, va a sentir este ruido, esta fuerza. Bueno, entonces ser empático. Una vez que vemos que el paciente está seguro, ahí le dices al médico, listo, vamos, y los pilotos se han vuelto, listo, te dicen, listo, y ahí despegamos. Miren qué importante que es el rol del enfermero en una aeroevacuación. No es que tal vez se escuche y se entiende como fácil o como muy complicado. La verdad que es ser responsable, nada más. Y obviamente experiencia. Y la experiencia la van a hacer metiendo mano, animándose a hacer, animándose, arranquen por una entrevista con el paciente, con la familia, indaguen, pregunten, porque a veces los médicos son seres humanos y se les escapa alguna información importante. Una higiene y confort, una rotación, una observación, una valoración de la piel, también te da pautas, ¿sí? Una perfusión, ver la perfusión distal del paciente, si tiene buen relleno capilar, según el diagnóstico, ustedes van a hacer una valoración, que se van a ir acostumbrando, pero eso va a depender de ustedes, porque después eso va a ser una gran diferencia en el tratamiento y en su guardia, ¿sí? Y una más para terminar, cuando ustedes estén en un pase de guardia, o un enlace de guardia como se dice ahora, por más que confíen en su compañero que se va de guardia, si usted tiene, no sé, un bebé de 6 meses que está con una dificultad respiratoria y le dice, no, la verdad que no tuvo moquito, está con oxígeno a 0,5, ya se lo estamos por sacar, tolera bien la leche. Bien, ¿lo aspiraste? No, ¿lo auscultaste? Sí, lo ausculté. Ya ustedes se van dando cuenta con el tono vos hicieron o no. Entonces ustedes no dejen de auscultar el paciente, de escuchar, de ver si está con un poquito de aleteo nasal, tiraje intercostal o mala mecánica. Observen el tórax, si es simétrica la expansión o asimétrica. O sea, hay un montón de cosas, pequeños detalles que hacen una gran diferencia, ¿sí? Porque, por ejemplo, si tenés que estás con oxígeno y tienes secreciones en la vía aérea superior, no vaya a ningún lado porque se pierde. Si tiene PAF de salbutamol y si no tenés la vía aérea permeable, no aspiraste esas secreciones, la dosis que va a inhalar por boca, que va a es escasa a lo que realmente necesita. Y eso hace una grande diferencia. Tiene que haber una continuidad de cuidado y un compromiso. Exacto, Guille, exacto, muy completo lo que dijiste y quizá los chicos están diciendo, ay, ¿qué es todo esto? Porque están en primer año y todavía ni siquiera vimos Perdón, ocultación, así que, perdón. pero sí, hay cosas que sí tuvimos en cuenta, que sí ya tienen en cuenta, que ya están viendo, y esto es de a poquito. A veces surge el miedo de, pero yo no sé todo, ¿no? Y cuando me reciba voy a llegar a saber todo. Yo les digo, desde mi experiencia, no, te recibís, no es que sabes todo, aprendes después, Todos los días aprendemos. todos los días aprendes, pero no se trata de saber todo, sino de ya empezar a trabajar cositas que quizás no tiene sentido ahí para vos, pero a largo plazo sí. Hay una cosa que dijiste que fue el paciente tenía neumotórax, tenía tal patología, pero yo subí igual el oxígeno, ¿no? Esto de prever, miren, en enfermería prevé y ya se imagina escenarios posibles, ¿no? Aunque no suceda, aunque vos vayas con un vuelo o estés en la guardia o estés en la ambulancia, lo que sea, muy tranquilo, genial, pero vos ya te adelantás. Y una cosa que dijiste, llevo oxígeno sí o sí. ¿No? Porque hay algo que decimos en primer auxilio, que el ABC es en todos lados, más allá de que primero es, o sea, en primeros auxilios, en la calle yo tengo en cuenta el ABC, en un hospital, en un sanatorio también. Y esto de limpiar una canulita de oxígeno, algo tan simple, tan sencillo, vos estás en el piso, te asignaron un paciente y le limpias una canulita de oxígeno porque tiene secreciones, tiene mocos, eso ya es hacer ABC, ya es priorizar la vía aérea. Miren cómo esto impacta en todo, en cualquier cosa. Es como que te volvés canchero, estés en el área que estés. ¿Sí? Eh, sí, y dijiste varias cosas que
esto también de la comunicación, ¿no? La comunicación, de tener en cuenta al familiar. Enfermería no es solo, listo, me tomo a este paciente, me lo llevo. Dijiste esto de valorar, de hacer la valoración del paciente, ¿no? Esta primera etapa que es tan fundamental, donde recabás datos, quizás de familiares, quizás del mismo físico y de cosas que pueda decir la persona, y donde también ves, ¿no? No para criticar al otro, no para decir, che, tiene la vía, no, porque te estás adelantando, estás diciendo yo con una vía infiltrada, eso quiere decir que el catéter que está en la vena no pasa el líquido, la droga no va a pasar porque está tapada, a eso se refiere con infiltrada, que está yendo el líquido a los tejidos. Yo con esa vía no puedo viajar, imagínense en un traslado aéreo menos. Entonces, ¿qué necesito? Cambiar la vía. ¿Vos qué haces? Te adelantás. Y eso es fundamental, esa visión, ¿no? Mi punto acá no es criticar ni decir nada, es, chao, esta persona ahora va a ser, yo soy la responsable. Entonces, eso implica que, bueno, la dejó infiltrada, lo hizo el otro, ¿no? No, o sea, vos sos en ese momento el que te haces responsable de eso, y eso es fundamental. Y ahí todo lo que hay en torno, ¿no? Esto de los familiares, de educar. Mirá cómo aparece la educación en salud, que esto tiene que ver con otra materia, pero a la vez con esto, con primer auxilio también, ¿no? Educación para la salud es en todo momento, Guille, ¿o no? Vos cuando estás en emergencia, Sí. ¿estás educando constantemente? Sí, tal cual. Por ejemplo, yendo para propiamente una emergencia de primeros auxilios. A ver, yo cuando estaba, yo soy de Cruz Roja, como sabrán, y hice el curso de primeros auxilios el primer año de enfermería, ¿no? Aparte lo hice. Y el segundo año me acuerdo que yo viajaba de San Miguel a Santo Lugares, en la provincia de Buenos Aires, y hubo un accidente de tren. Y en ese accidente de tren paró el tren. Yo me acuerdo que todos bajábamos ahí y nadie sabía nada que había pasado, no, que atropelló, que se tiró, bueno, en definitiva se había caído una persona, ¿sí? Y todo el mundo un caos y todos se acercan a ver porque la gente es curiosa por naturaleza y bueno, nada, la cuestión que la persona estaba inconsciente, le faltaba la mitad del miembro inferior derecho con un sangrado importante y nadie se metía y el guarda estaba por el teléfono, entonces yo, ¿qué hice? Pero con miedo, no les voy a mentir, tenía un miedo, pero sabía que tenía el conocimiento, pero tenía miedo porque era mi primera vez que había un montón de sangre, porque yo me estaba formando, había un montón de sangre y hasta un pedazo de pierna, así lo pensaba. ¿Qué hice? Dije, bueno, permiso, digo, yo soy de Cruz Roja, así que soy Guillermo Romadaki, digo, señor, sí, ¿puede despejar todo esto? Usted llame al 107, mientras tanto, porque estaba llamando a la parte de los trenes, entonces le dije a una persona, le dije, llama al 107 hasta que lo atiendan, dígale que el ferrocarril San Martín hubo un accidente, hay una persona herida. Punto. Me quedé en la cabeza del paciente. Agarré un trapo, que me pasé no un trapo, ¿cómo es eso que usa la mujer? Una chalina. Sí. Bueno, y le hice un torniquete y al amigo que estaba con el muchacho le dije, le digo, ¿vos tenés algo más para contener? Entonces sí, me dice, bueno, hacerle compresión ahí. Entonces le hicimos un torniquete con la distancia adecuada y le puse una compresión y le dije, sostenelo ahí, le digo. Y el otro miembro se lo levanté. A todo yo lo trataba de estimular, lo hacía el mes. El mes es miro, escucho y siento qué era, porque yo quería saber si estaba en parada cardiorrespiratoria. Me acerqué, miré si el tórax se expandía, me acerqué a escuchar, a ver si escuchaba la respiración y si la sentía, y agarré y vi los pulsos, el carótido, ¿sí? El femoral, en ese momento no lo toqué porque o sea, estaba actuando bien, pero nada, y me fui al radial. Vi que tenía un pulso débil, vi que el paciente no estaba en paro, estaba un pulso débil, reaccionaba, lo estimulé, digo, ¿me escuchás? Digo, el amigo, ¿cómo se llama? No me acuerdo si se llama Federico, Fernando, algo de eso. Me decía, abrió el ojo y bueno, las pupilas estaban parejas y demás. Eso habrá durado, no sé, 7 minutos, que para mí fue una eternidad, ¿sí? Sentía ya la sirena que venía, entonces como sentía que venía la sirena,
porque estábamos en una zona del conurbano, que hay mucho tránsito, hay hospitales cerca y demás, le dije a la gente que sí, por favor, hagan un espacio para que entre la ambulancia y demás, y bueno, nada, en definitiva el paciente soy yo. Pero a lo que voy es, fue mi primera experiencia, fue con miedo, tenía conocimiento y el fundamento científico, pero nunca lo había puesto en la práctica, ¿sí? Pero tomé decisión, tomé iniciativa y fui seguro en lo que hice. Que eso es lo que ustedes siempre tienen que estar seguros. Porque cuando van a actuar en una situación, si no están seguros, te abatatan, te abatallan y nadie hace nada. Y si todos quieren colaborar, el paciente es el único perjudicado. Obviamente yo valoré el lugar, la escena, que no sea peligrosa ni para mí ni para ninguno de los que estábamos ahí. Eso por otra de las cosas, que no pasamos a ser otra víctima. Y les cuento una que me pasó hace poco. Escuchate esto, Nati. Estaba en el hospital Posada, me dice una compañera, ¿me podrás ayudar? Dice, ¿me podés hacer una guardia? Le hice un cambio de guardia porque tenía un evento. En fin, voy a la terapia, yo hago cirugía cardiovascular infantil, pues fui a la terapia pediátrica. Y había una chica que hablaba, una enfermera, y comía a dos manos. En una, le digo, Lu, ¿qué? ¿Comé más tranquila? Le digo, ¿te vas a ahogar? No pasa nada. Estaba con las amigas ahí, con las otras compañeras, estaban charlando. Yo estaba con el celular así, estaba mirando unas cosas, sentado, y la veo que hacía señas. Entonces, el reflejo veo que le hacía señas. Estábamos sentados ahí como en una mesa, ¿no? Yo estaba un costadito. Y las chicas le hablaban, se reían. Y le digo, che, le digo, me parece que se está ahogando, le digo. Pero me lo dije por decir, porque veía que estaba haciendo la seña universal, porque después empezó. Y la otra dice, ¿en serio? Y la miraban. Yo le digo, sí, se está ahogando. Y ellos estaban al lado. Y nadie hizo nada. Entonces ahí me paré, la agarré a mi compañera, la traje, le hice la maniobra de Heavenbridge. En la primera, no, en la segunda escupió un pedazo de milanesa así, y ella ya tenía una leve cianosis bucal, y volvió, y le digo a las chicas, chicas, tenían que ver, la tenían al lado, ¿cómo no? Si yo no estaba, se ahogaba, se moría, se abatataron, está mal, está bien, nos podemos discutir, todo lo que quieran, pero ustedes siempre cuando vayan a hacer algo, tienen que estar seguros de lo que van a hacer. Por eso es importante los conocimientos, por eso es importante que sean curiosos, que pregunten, que se equivoquen mientras estudian, o sea, que se equivoquen en el buen sentido, ¿no? Porque en el proceso de formación están para aprender, pregunten, indaguen. Hay algunos colegas que no les gusta mucho que pregunten, bueno, tampoco se desanimen. Ustedes son el futuro que la enfermería necesita. Ustedes van a ser los factores de cambio. Hay algunos dinosaurios, no por hablar mal de la gente, que ya no tendría que estar en el campo práctico, porque eso del derecho piso no existe más, chicos. Ustedes tienen que estar seguros. Tengo fe. No pasa eso acá, no sé de qué hablas. Teniendo a la Nati. Eso es el Mar del Plata, acá no. Bueno, ¿alguna otra cosita, preguntas? Me gustó eso que dijiste, que lo había notado hoy acá, que es lo del error, que para mí es tan importante. Vos dijiste esto, me equivoqué una vez y no lo volví a hacer. Es que aprendemos del error. El tema está en no ocultar eso, ¿no? Ocultar el error. Eso es muy, muy importante. Saber que te vas a equivocar, porque si no, vivimos mintiéndonos y además sufriendo, ¿no? Ocultamos el error y creemos que somos peor que el otro, y no. No lo hiciste a propósito, ¿no? Se trata de potenciarlo. Esto de que muchas instituciones ya consideran que la persona que se equivocó es un personal que vale mucho más, porque es un personal que ya no va a volver a equivocarse o a cometer el mismo error, o por lo menos no tiene chances de cometer el mismo error. Y pueden tener también pueden tener también, cuando comiencen a trabajar y pasen los tiempos, de hecho yo lo hago a veces, no tenemos un buen día, hacer la doble verificación. Van a preparar una medicación, tiene duda, tengan la humildad de decir, che, ¿cómo es? No me acuerdo, no me sale, porque a mí me pasa, y no soy perfecto y tengo más de 20 años en esto. Entonces, verifiquen con algún compañero. Y si los dos tienen duda, vayan a un tercero. Pero siempre tengan la humildad de decir, no sé, no puedo, no lo hice, pero quiero aprender. Así fue mi camino. Reconociendo, aceptando, conocer mis limitaciones, trabajar sobre mis fuerzas, mis debilidades, ¿sí? A eso la tienen a Nati. Y todavía nos queda algunas preguntas para hacerle a Guille, así que vamos a continuar acá. Tiene una duda Cami, ok.
Bien, ¿querés que vayamos que le preguntemos la duda a Cami? A ver, Cami. Cami, te escuchamos. Hola, sí, mi duda es sobre los traslados aéreos. ¿En qué casos se hacen esos traslados aéreos? ¿O en qué pacientes siempre se puede hacer? ¿O qué, o sea, como qué prioridad, digamos, para hacer esos traslados aéreos, digamos? Esa es mi Bien, duda. bien, Cami, muy buena tu pregunta, te felicito, muy buena observación. Es importantísimo definir y saber la condición crítica del paciente. ¿Qué tipo de paciente trasladamos en la aeroevacuación médica? Todo tipo de paciente, crítico y no crítico, pero hemodinámicamente compensado. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente puede estar crítico, puede estar ventilado con soporte vital, puede tener inotrópico para la parte del corazón, digamos, ¿no? Voy a hablar con un lenguaje más sencillo porque, como me dijo Nati, son del primer año, no los quiero asustar, pero decir, si yo tengo un paciente que ir a buscar, yo tengo que saber como enfermero, y el médico también, los médicos, no tengo nada contra ellos, los adoro, tengo muchísimos amigos, pero algunos te dicen, dale, vamos a llevarlo, vamos. Pero arriba el que trabaja es el enfermero. Entonces ustedes no se dejan nunca apurar en ninguna situación, ni siquiera en una urgencia, porque en una urgencia se trabaja tranquilo. Saber la condición del paciente, que esté hemodinámicamente compensado. ¿Esto qué quiere decir? Que tolere las vibraciones de un traslado por terrestre, hasta la ambulancia, que tolere la diferente presión al despegue y cuando esté estabilizado a X altura, y para el aterrizaje también, que el tiempo de vuelo que tengamos yo sepa que voy a poder cumplir con todos los requerimientos, tener una alimentación eléctrica en la aeronave para poder enchufar las bombas de infusión de inotrópicos o de analgosedación, saber que voy a poder controlar la hemodinamia del paciente y el soporte vital. Esto quiere decir, saber que yo con el médico, o el médico y yo, porque somos un equipo, encima va el familiar ahí, y el espacio es muy reducido, tenemos que saber y ser conscientes de que ese paciente se puede descompensar y tener todas las herramientas necesarias para estabilizarlo. Por eso, ustedes que estuvieron en química y vieron estado ácido base, eso es la gran puerta, la primera puerta para que veamos si llevamos o no un paciente. Si tiene el estado ácido bien, dentro de los parámetros aceptables para un traslado, porque si está hipóxico, o hipóxico severo, dentro de la hipoxia buscan, hay un montón de tipos de hipoxia, entonces yo tengo que adelantarme a eso, ver si está con el hematocrito dentro de sus parámetros normales o no, porque los componentes, los glóbulos, los componentes de la sangre son muy importantes. Entonces, ver que esté hemodinámicamente compensado y con soporte vital sostenible. ¿Se entiende? Ahí creo que, no sé si contesta tu pregunta, Roxana, también que creo que es la misma de Cami. Y Daniela dice, en caso de traslados aéreos, ¿cómo se manejan cuando tienen una emergencia y hay problemas meteorológicos durante el vuelo? Oh, qué buena pregunta. Parece ya que están haciendo vuelos ustedes, porque hacen preguntas muy puntuales que Ya todos los voy que a hacemos subir. vuelos nos pasa. Bueno, no. A ver, siempre hay un plan de vuelo. ¿Vieron? ¿Se acuerdan que yo al principio de la clase le hablé del prevuelo, el preembarque, la preparación de todo lo que vamos a llevar cuando indagamos y sabemos todo el paciente? Bien, yo como personal de salud me encargo de eso con el médico. Y los pilotos se encargan de ver la parte meteorológica. ¿Esto qué quiere decir? Que puede haber demora o se puede suspender. Tal vez está todo a favor para ir, pero cuando estamos por volver, me ha pasado ir a Ushuaia y otra vez a Bariloche, que el tiempo después no nos permitía volver, porque los cambios de viento, el frío, tormentas eléctricas, o en Buenos Aires la niebla, la neblina, y no podíamos aterrizar, entonces se demoraba.
no movemos el paciente hasta que las condiciones sean adecuadas Claro. en todos los aspectos. Claro. Primero aseguras sí o sí tu vida Siempre. y la de siempre uno Siempre. primero, ¿no? Sí, Ok, sí, sí. ok. Y si hubiese una urgencia, ¿se acuerdan que le dije preparamos todo? Bueno, se trata como en una sala. O sea, todo lo que cargamos nos sirve para reanimar un paciente, ventilarlo, para todas las situaciones. Todo, 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 todo. Pero por eso no hay que olvidarse nada. Ujú. Bien, bien. Y en estas situaciones críticas, ¿no? En una situación crítica en donde quizás no estás en el vuelo, o quizás sí, nunca son de a una, ¿no? De a una persona el traslado, ¿no? Siempre Sí, es sí, de a sí. El uno. otro día fuimos a buscar a Brasil, porque también vamos a cualquier parte del mundo. Yo como no Genial. tengo visa no puedo ir a otros lugares más lindos, pero bueno, Ah, eso es tan bueno porque son días más prolongados, te dan para y te descansar y quedás. demás. Ujú, está bueno. Sí. Fuimos a buscar 2 politraumas, un matrimonio. Yo vine con el hombre y un colega mío vino con la mujer, pero en 2 vuelos diferentes. Fueron simultáneos, pero en aeronaves diferentes por los espacios, obviamente. Bien. Sabés que ahí preguntan en caso de que hayan más pacientes, pero por ahí lo podemos hacer en el piso, ¿no? En la tierra. Cuando Sí. hay una situación crítica, ¿qué es lo primero, qué es lo que priorizás vos? ¿Qué es lo que, a ver, o cómo En definirías el quizás campo, las digamos, ¿no? necesidades, qué necesidades tenés que atender, digamos, ¿no? Bien. Vamos a hacer, los invito a volar, a imaginarse que estamos yendo a ver un partido de fútbol donde hay unas tarimas, ¿sí?, de madera y hay una tribuna y nosotros, y arriba de esa tribuna hay también una platea. Se derrumba, se cae. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer si no somos parte del escenario, ¿no? Pero como socorrista o como primeros auxilios. Primero, delegar a una persona o uno mismo por el teléfono o buscar la forma de llamar al 107. Siempre, activar el servicio de emergencia, el CEM. Después, observar, valorar el escenario, ¿sí? ¿Y cuál es la prioridad? Siempre. ¿Los podemos hacer un ping-pong como para llevarlos a reflexionar un poquito? A ver. Los invito a que algunos, yo voy a A hacer unas preguntitas y participar. ustedes Ajá. me van a, así lo hacemos un poco dinámico y no se aburren de escucharme tanto. Imagínense, Nati va a ser la que le va a dar el ok para que hable el que quiera. Ustedes llegan a ese lugar, llamaron, activaron el CEM, en el servicio de emergencias médicas, alguien está llamando, la gente está alterada, hay mucho revuelo, hay gente caída, otras que están desvanecidas, otras que están con lesiones, con sangrado, todo en un círculo muy, muy reducido y el acceso es medio complicado. ¿Qué es lo primero que harían ustedes? Y vamos ahí a hacer un ping-pong. A ver. ¿Qué dicen? Escucho. Vamos, anímense, que no es un examen. Lo llevo para volar un poco. Por lo general uno tiene que hacer un triage en ese caso, ¿no? Muy bien, sí. ¿Y cómo definimos un triage? O cómo, si no lo vieron todavía puntualmente, decímelo con tus palabras, el triage. ¿Cómo seleccionarías vos los pacientes? Y bueno, tendríamos que identificar ahí las personas que corren riesgo en la vida, ¿no? En el caso, por ejemplo, de una hemorragia. Bien. ¿No es cierto? O alguien que no... Principalmente de tener la hemorragia, diría yo, ¿no? Bien. Por color. A ver, Cami, ¿quién decía? Por color, bien. Por color, separarlos Claro. verde, amarillo, negro. Creo que eso es lo que los trash. Claro, también esa es otra. También, bien. ¿Alguien Como que más? priorizar los que, por ejemplo, los rojos, que son los que necesitan más atención inmediata. Donde corren riesgo la vida, ¿no? Donde sabemos Bien. que corren riesgo la vida. Yo, miren cómo les voy a cambiar un poco el panorama, ¿no? Y Sí. también no lo aprendí hace mucho, lo aprendí hace poco también. Uno como emergentólogo, como socorrista, siempre lo que vamos es a tener una hemorragia, a ayudar a ese paciente, a esa víctima, a reducir los riesgos de que parta, ¿no? Hay diferentes tipos de hemorragia.
que eso después lo van a ir aprendiendo, pero en sí una hemorragia arterial es más letal que una hemorragia venosa, y lo van a caracterizar por el color de la sangre. Tenés 5 personas con tablones arriba, con escombros, una que está que le duele algo, que no sabes qué, el otro que vos podés visualizar que tiene una hemorragia en el miembro superior, por ejemplo, o que está la cabeza todo llena de sangre pero está inconsciente. Entonces, ¿qué hacemos? Primero terminamos de evacuar esas personas que están, primero valoramos de que no sea un riesgo más, que se derrumbe algo más. Segundo, pedimos colaboración a las personas que están ahí, como para organizarnos, los que están dispuestos a colaborar ahí, bueno, ver... Claro, disculpame, mayormente como asegurar la escena, como dice el profesional, de que estemos seguros, ¿no? De que no corre riesgo nuestras vidas también. Asegurar la escena es lo más importante, si no pasamos a ser otra víctima más. Y no está bueno eso porque no vamos a poder ni ayudar. Y tampoco, en el afán de ayudar, generar un daño o un trauma mayor a esa persona, a esa víctima. ¿Sí? Sí está bien lo de la compresión o el torniquete que le podemos hacer a esa persona. Sí está bien si tenemos una persona inconsciente, de hacer el MES, de acercarnos y ver en qué condición está, si se le puede, si está en paro cardiorrespiratorio, comenzar o no una reanimación, ver otras víctimas más, pero en ninguno de los casos están en un lugar urbano, en el conurbano o en algún lugar donde pueda acceder un móvil, ¿no? Digo, en ninguno de los casos movilizar a un paciente en ese escenario porque tal vez tiene una lesión cervical o medular y le generamos un daño mayor, o una fractura expuesta o interna en los miembros o en las costillas, por el afán de correrlo de ese lugar para que sea no, más imposible, no lo podés mover, ¿no? Eso entonces no lo le generamos, claro, le generamos un daño mayor, pero sí es de identificar y de observar todo el lugar, y cuando viene el servicio con los elementos acordes para atender esa situación, de que identificarlo. Igualmente muchas veces vienen los bomberos, la ambulancia, a ver si, mira, pasó esto, correcto, te dicen, porque son héroes, son Superman, me ha pasado. O sea, y te sentís como que nada, pero bueno, en fin, siempre primero su seguridad, segundo, identificar los pacientes, y la urgencia. Viene el servicio de emergencia, mira, aquel está con una hemorragia, aquel tiene una fractura, porque ustedes van a hacer una valoración, van a palpar, ¿se entiende? O lo van a ver más adelante, y todo el escenario ese, ustedes siempre tienen que estar seguros de lo que hacen, saber delegar, tener voz de autoridad y asegurar la cena. Claro, qué interesante. Yo tengo una pregunta. Sí, Rosana. No se puede, si vemos una persona con una fractura y tenemos algo a mano, como entablillarlo o tratar de que no se mueva. Sí, tal cual, obvio, sí. Ponerle algún pedazo de tabla. Si vos tenés conocimiento, si tenés el conocimiento y sabés la técnica, sí, obvio, por supuesto, porque después, si pasa algo, vos tenés el fundamento científico para justificar tu accionar. Ahora, si ustedes no tienen el conocimiento y saben que se llega a hacer, o que vieron, o en una serie, o en algo... O por miedo, que te salga mal, también puede ser, a veces por miedo, porque te puedes bloquear en ese momento, puede pasar, es que uno se puede bloquear, ¿no? Tal cual, la pasa a todos, médicos, enfermeros, a todo el mundo, ¿qué pasa? Y no está mal. Así por el otro día tuvimos una clase con eso, de los cartones, las maderas, la semana pasada. Por eso, pregunto. Sí, está bueno, estos son, yo que soy Cruz Roja, obviamente, les cuento una anécdota chiquito. Fui a hacer el curso de bomberos porque me gustaba, digo yo, bueno, a mí me gusta la acción. Después de lo que pasó con el tren, dije, yo quiero ser parte de esto. Y cuando fui, la primera clase, presentaba, era más chico yo, ¿no? Tenía pelo, estaba más delgado, y me dicen, empieza a hablar el que
que comunicaba ahí el comandante del cuerpo bombero, bueno, acá tenemos todos los elementos, coche bomba, que esto, que el otro, bueno, acá, y dice, bueno, y esto no es la Cruz Roja, acá no vienen los héroes que con 2 tablitas y un pedazo de trapo hacen una férula, no, acá esas cosas no van, que esto y el otro, y yo, perdón, digo, pero yo como personal, si algún día llego a ser bombero, le digo, y no estoy en el cuartel, y no estoy acá en la ciudad, y voy a algún lugar, en donde sea, y sucede algo que por no tener los elementos no voy a ser parte de eso, no, tenés que esperar que lleguen los bomberos. Y la verdad que no me gustó esa contestación, y fue el único día que fui, no fui nunca más. Me dediqué a hacer emergencias prehospitalarias y bueno, eso me llevó a explorar todo este mundo. Pero está bien que lo hagan, que sepan, pero que estén seguros y que tengan el conocimiento. Yo tengo una pregunta, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que una persona tenga, por ejemplo, hemorragia interna, ¿cómo uno se da cuenta? Porque esa es mi duda a veces, ¿no? Bien, la hemorragia interna. Una cosita, Guille. Vamos a guardar esa preguntita de Vane un segundito, porque hay algo antes de que se me escape esto, que es importante. Vale. Esto que contaste anteriormente, y a veces decimos, pero ¿qué hago, no? Atiendo la hemorragia, atiendo al que perdió la conciencia, al que está convulsivando, el otro que está aplastado por algo. Loca, no sabes qué hacer ahí, ¿no? Claro, y cuando yo siempre le digo, siempre hay algo más fácil para hacer, que es lo que obviamos, ¿no? Esto que dijo Guille, o sea, ¿qué hace? Mira la cantidad de personas que tenés para salvar, que tenés para evacuar, que están respirando y no solemos ir ahí a tapar la hemorragia, ¿no? Necesitamos esto de aprender a ver más allá, ¿no? Primero, ¿quién está ventilando? La vía aérea, las personas que están moviéndose afuera o hasta ahí podés rescatar a personas para que te ayuden, porque solo no vas a hacer nada. O sea, esto que decía, ¿quién se cree héroe? No podés. Pregunta, en el caso, por ejemplo, de que vos estés rodeado de personas que no tengan el conocimiento, vos podés decirle en simples palabras, mira, hace esto, me puedes ayudar con esto, lo puedes pero si vos, sí, pero si vos te pones a comprimir una hemorragia en ese momento, o sea, perdés un tiempo valioso ahí con una persona. El triage es priorizar vida, o sea, salvar la mayor cantidad de vidas. No podés perder el tiempo con una hemorragia. Por eso esto de tener que aprender a evaluar y ser más frío en calcular dónde hay más posibilidades de vida, ¿no? Seguramente van a ver el ABC, el ABCD y todo eso tiene información muy enriquecedora también, que les va a enseñar a hacer una valoración rápida, ¿no? Desde la parte aérea, de la parte circulatoria. Sí, y bueno, ahora sí, Vane, esto de que todo para decirle esto, que a veces se trata de lo más simple, de priorizarte vos, priorizar la cena y tener en cuenta la vía aérea, ¿no? Lo importante es eso. La pregunta que hacía Vane era sobre cómo detectar una hemorragia interna, algo así, ¿no? Bueno, tenés mucho... Sí, esa es la pregunta. Bien, una hemorragia interna vas a ver primero una taquicardia, por la falta de volemia. ¿Sí? ¿Cómo detectas una taquicardia? Con la palpación. Vas a sentir en la palpación radial o carótida un pulso acelerado, rápido, por arriba de los 100 latidos por minuto, ¿sí? Vas a notar el paciente un poco pálido, frío, y si hay posibilidades que pueda llegar a ver, según donde esté esa hemorragia, a palpar. Porque a veces se suele confundir esos síntomas con otra cosa, ¿no? Uno suele confundirse a veces. Tal cual, pero toda la sintomatología que vos, a ver, ¿por qué podés llegar a considerar que tiene una hemorragia interna y no que está con un dolor extremo? Porque claro, en definitiva vos vas a tener, y porque vos te vas a presentar en un escenario en la cual vas a imaginar... Sabés que puede haber una posibilidad, exactamente. Exacto, tal cual. Porque vos vas a ver si tiene un pedazo de adoquín al lado o más o menos ahí en su cuerpo. Vas a sospechar, claro, que puede ser por un traumatismo. Ahí está, la sospecha, la curiosidad, el indagar, el imaginarse. Mirar alrededor, a ver qué es lo que hay alrededor. Y si la persona puede hablar también, mejor. Si está lúcida, siempre tenés un 70% de posibilidades de que te cuente. ¿Sí? Exacto, si está lúcida.
Ahora, no puede estar lúcida, puede estar desorientado y ahí tenés otros factores, ¿sí? O puede estar despierto, con los ojos abiertos, te puede seguir la mirada, pero vos podés observar las pupilas, ver si están bien o no, porque tal vez tiene un daño neurológico, o tal vez simplemente está asustada, se chocó, está chocada esa persona, pero hay un montón de cosas para valorar. Sí. Guille, acá tenemos dos bomberos, creo que dos bomberas como estudiantes, y acá dicen, gracias a Dios acá no pasa esto en Chajarí, y doy fe porque he asistido en algunos accidentes en la calle, y yo he sido la primera en llegar, y cuando llegaron los bomberos totalmente respetuosos, me escucharon, no, re bueno, bien. Eso habla de la calidad humana e institucional. Acá en San Miguel tienen un cuartel de bomberos súper equipado, están muy... Los porteños yo sé que son... ¿no? Tampoco hay que tomarlo tan personal, ¿no? Pero yo sé que los porteños... Te dolió ahí ese... Pero... No, es verdad, porque yo lo asumo y uno tiene que aceptar, es verdad, los porteños a veces somos medio fanfarrones, yo no, pero la humildad, vieron que siempre hablamos de los valores, la comunicación, el saber decir que sí, el saber decir que no, saber escuchar, todo eso hace a la persona y eso lo trae de tu casa. Y tu formación profesional, si vos mezclas esos dos componentes, te hacen ese tipo de persona que la colega, cuando llegó a ese escenario y vinieron sus compañeros del cuartel a asistirlo y tuvieron esa comunicación breve, porque es breve, son segundos nomás, es una gran diferencia, y el único beneficiado ahí es la víctima, el paciente, ¿sí? Porque si en esa ocasión, cuando yo les comenté a los bomberos que llegaron, me hubiesen escuchado un poquito, no le hubiesen generado un daño mayor, que después me enteré, pero bueno, al margen. Sin duda, acá nos pasa, por ejemplo, de que nosotros tenemos equipamiento, pero también nos enseñan, digamos, lo que es el RCP, el MES, todas esas cosas básicas, digamos, que lo estoy viendo acá también en enfermería, yo ya lo he visto. Son cosas esenciales, digamos, que no necesitas ningún material como para ayudar y salvar, digamos. Que me parece primordial, digamos, enseñarnos eso acá. Por más que vos tengas millones de materiales para actuar, me parece que si vos no tenés el conocimiento para realizarlo, me parece que no es suficiente. Obviamente, por eso siempre uno lo que quiere llevarlos a los futuros colegas es a que no hagan un daño y siempre cuando no estén seguros de algo, ante la duda no quiere decir que no sean competentes, ¿sí? Esto como cuando van a una clínica a atender a un paciente y a veces hay pacientes que uno no se identifica o por X motivo no lo quiere atender y está bien, no está mal. Y no es que sos malo, ni no sos un ser humano agradable, ni que esto no es tu carrera. No, nos pasa que a veces, yo tengo compañeras que los chiquitos que recién se operan del corazón con cardiopatía congénita, a veces las mandan a rotar nuestro servicio y no quieren, se ponen a llorar todo. Y le digo, no hay problema, llamate a la objeción de conciencia, estás cubierta legalmente y que te manden a otro lado. O sea, nadie tiene que obligar a nadie a hacer lo que no se siente seguro y cómodo. Exacto, sí. Bueno, y ahora hablando de urgencia, genial en la urgencia, siempre podemos hacer algo en la urgencia. Ojo, te rescato esto de que esto del ego está mucho, ¿no? Salvé una vida, y a veces yo creo que salvar una vida tiene que ver con cosas más simples a veces, porque pocas veces nos vamos a encontrar con esa situación de riesgo en donde, no sé, vamos a estar haciendo RCP. Son más las veces en las que vamos a necesitar lateralizar, abrir una vía aérea, ¿no? Esto que hiciste con tu compañera de trabajo, ¿no? Hacer una maniobra de Heimlich. Estaba rodeado de profesionales. Es que sí, por eso, porque en primeros auxilios juega mucho las emociones, y por eso esto de estar entrenándonos en mirar y en esto, yo creo que es muy rico esto de compartir tu experiencia, de que porque ahí nos nutrimos, ahí es cuando crecemos y nos expandimos. Así que más allá de la urgencia, también quería saber qué importancia le das vos, porque sé que trabajás en muchos ámbitos, qué importancia le das vos a la prevención. La prevención es todo.
la prevención acompañada de la educación, porque el enfermero, chicos, tengan presente que el educar va a ser parte de su vida. Ustedes no se van a dar cuenta, pero van a vivir educando en cada accionar. ¿Y qué están haciendo? Están haciendo prevención, inconscientemente, con un familiar, con el vecino, con sus pacientes, ¿sí? La prevención es ir siempre un paso adelante, es oro en bruto, digamos, la prevención, porque van a evitar un montón de futuras complicaciones y hacen las cosas bien. ¿Y vos creés que eso, hablando de emergencias, ¿no? ¿Vos creés que evitarías un montón de situaciones que se dan en tu día a día en la emergencia o con la prevención? Ajá. Sí, yo por ejemplo se lo llevo a otro panorama, no sé, cuando voy a salir con un móvil con la ambulancia, que salgo con el chofer y con el médico, dice, bueno, vamos, trajeron yerba, vamos a tomar mate, ¿quién paga la tortilla hoy? ¿Quién es el otro? Bueno, sí, bueno, vamos, no, pará, vamos a revisar el móvil. ¿Qué vamos a revisar? Prevención, ¿ves? ¿Estás haciendo prevención? La compañera que son bomberos deben saber que, obviamente, antes de un llamado telefónico o una urgencia, ¿qué tienen ellos ya listo? Porque cuando vuelven no es que qué trabajo, no. Ahí tienen que ir, limpiar todas las unidades, verificar qué es lo que sucedió, reponer, verificar que estén bien. Está muy bien organizado todos los cuerpos de bomberos. Bueno, en el móvil pasa exactamente lo mismo. Yo no puedo salir a asistir a un paciente o a una urgencia y abro y me encuentro que tengo que ventilar a un paciente y no tengo tubos endotraqueales. O el ventilador, no tengo oxígeno para el ventilador, o no tiene batería, se me rompió el conversor de electricidad y no tengo electricidad para el ventilador. ¿Se entiende? Eso es prevenir. Para la emergencia, eso es algo básico. No tengo guantes, no puedes ir a un lugar si no tenés guantes, manoplas, ambú, no sé, drogas. Por eso, antes de salir uno tiene que prevenir de tener todo el equipamiento adecuado. Por ejemplo, ¿no? Mirá, que como ahí uno en su trabajo previene y también, por ejemplo, estás en una terapia y si educás, haces prevención a la persona de cuándo tiene que tocarte el timbre, no sé, o vieron que en Buenos Aires tenés la cama tiene el timbrecito a mano de la persona, ¿no? No sé, ¿no? Hay muchas cosas que... Hay un abismo muy importante y es una cuestión de relación de enfermeros-pacientes, lo que es en el piso de un hospital o una clínica con lo que es, más en un hospital, ¿no? Con lo que es una terapia. Porque en la terapia estamos en mano a mano con el paciente y con la familia. Hoy en día se utiliza mucho la convivencia del familiar, mamá o papá con el niño o con el adulto. Y constantemente uno se le va educando, se le va enseñando a los chicos que se van a ir con medicación por sonda o alimentación, se le va enseñando, se le enseña a colocar la sonda y demás. En piso también pasa, pero no es muy personalizada la atención, porque un enfermero pobre tiene entre 10 y 14 pacientes con diferentes diagnósticos, diferentes tratamientos, y no le puede dar calidad de atención, que eso es algo que hay que cambiar, ¿no? Pero uno tiene que hacer educación en el momentito que va. Mamá, fíjate que el nene está en la baranda alta, que no se vaya a caer, porque si se cae puede tener una lesión. Fíjate que la vía tienen justo en el pie, que no doble mucho el brazo. Si suena la bomba, avísame. Si ves que no baja el goteo, avísame, porque se puede infiltrar. Después va a estar con dolor, va a estar irritable, va a estar lloroso. Él tiene dificultad respiratoria. Si empieza a llorar y a gritar, se va a obstruir y se va a complicar el cuadro. Hay un abanico de cosas, chicos, que no se imaginan. Y Guille, voy a aclarar, Guille dice ahora mamá, pero él no es de decir mamá, le dice por el nombre a la persona. Yo, sí, porque obvio, les insisto en eso, que digan señor, señora. ¿No? No. Sí. Pasa cuando van, pero es muy contagioso. Cuando vayan a hacerle una placa, un rayo a algún paciente así. El paciente de cama 4, no, ¿cuál es el nombre, el apellido? Porque yo puedo haber cambiado el paciente de cama y hacer un giro cama o roté ese paciente porque estaba mejor o peor a otra habitación y ingresó otro paciente y tal vez le hacen la placa no corresponde. Es seguridad. Entonces, los pacientes tienen nombre y apellido. Es seguridad, es más allá de la comunicación y la empatía, es seguridad del paciente, además de que es educación y es tener en cuenta al otro como no es tu mamá, no es tu abuelito, no es tu papá, es una persona, ¿no? Que tiene nombre y apellido. O que le dicen mi amor, mi vida, corazón, no.
¿Qué corazón? Porque, Bueno, claro, entonces ahí también hablamos de la comunicación y lo importante que es. Hablaste todo el tiempo de comunicación, ¿no? Qué importante la siempre. comunicación para todo, ¿no? En nuestra profesión, ¿no? En tu trabajo, con el paciente o usuario, con los familiares, con el equipo, ¿no? Con los demás profesionales, fundamental la comunicación, porque esto es también seguridad del paciente, ¿no? ¿Mm? Tal cual. Sí, fundamental. Así que bueno, Guille, muy rico todo lo que decís, muy lindo encontrarte. Sí, por último me gustaría preguntarte eh, si hay algo que te marcó a vos, alguna experiencia que te marcó en toda tu trayectoria en lo que es emergencia y también en lo que es como enfermero de clínica y de terapia intensiva en el piso, o sea, en el aire y acá en la tierra. Sí, en el aire me marcó, yo desde el 2012 que hago aeroevacuación médica y siempre traslado bebés, niños y adultos, todo tipo de pacientes. Y mayormente suelo quedar que está mal, no corresponde, pero por H o por B siempre uno queda en comunicación, en contacto con los pacientes. Creo que la tecnología nos Ujú, impulsa a eso, ¿no? Porque te buscan, ¿cómo te llamas? Guillermo Bronqui, te buscan por las es redes. verdad. Y yo soy de aceptar a todo el mundo, porque la verdad no tengo nada que ocultar, duermo tranquilo y, y yo acepto a todo el mundo y tengo muchísima gente, ¿no? Y me contactó una familiar de un paciente que en el mes de enero de este año trasladamos desde Córdoba a Buenos Aires al Sagrado Corazón a hacerse un trasplante de corazón. El paciente fue lúcido, fue con una vía periférica, eh, le pusimos un poco de aporte de oxígeno más que nada por la insuficiencia cardíaca severa que tenía, su corazón no tenía fuerza, iba a un trasplante ya, digamos, su ventrículo izquierdo, todas sus válvulas no estaban al Funcional. 100%, cualquier complicación que se podía llegar a presentar era una bomba de tiempo. Gracias a Dios el paciente lo trasladamos exitosamente, se operó, fue a su trasplante cardíaco, se rehabilitó en el Sagrado Corazón en Buenos Aires y ya va cumpliendo en Córdoba 6 meses de volver a vivir, ¿no? Y vos ves esos pacientes, la familia, con hijo de una hija de 11 y un hijo de 9, la mujer locutora muy conocida de Córdoba, siempre agradecidos porque le devolviste la vida, le diste la posibilidad, fuimos el enlace, fuimos lo más importante de todo esto, porque fuimos lo que lo sacamos de un lugar donde no podían darle la atención y lo llevamos donde su obra social lo esperaba para su trasplante, pero el cuidado en ese trayecto Era dependían de fundamental. dos personas, del médico y del enfermero. Que ese paciente llegue en condiciones a su trasplante era nuestra responsabilidad. Es como cuando trasladan un órgano para un trasplante a otro lado, es una responsabilidad inmensa, muy grande. Entonces, la gratificación y la satisfacción de verlos por cámara, de llamada, que te manden mensaje, videito, mirá, el cumpleme, gracias por ser parte, siempre nos acordamos. Eso te llena y te gratifica. Así tengo un montón de historias, un Ujú, montón, ujú. un montón Y todavía, de mira cuánto todas. hace que trabajamos juntos Un y montón. Bueno, no sé si te acordás de Federico Testa, sí, Nati, me, chiquito con síndrome de me Down, manda cardiópata. mensaje y dice, lo vi a Guille o le mandé a Guille. Sí. Bueno, es lo más rico, o sea, lo más gratificante Ujú. que nos puede pasar es ver que le dimos la posibilidad. También tengo gente muy agradecida que su hijo ha fallecido, no ha logrado superar o la cirugía o el postquirúrgico, o se ha ido y después ha fallecido, pero siempre la gente muy agradecida porque ve que vos te entregás con amor, con pasión, con compromiso, con mucha empatía, que lo que tenemos que tener es empatía, mucha contención, mucha educación, demostrarle que brindamos porque nos gusta lo que elegimos hacer, no porque no es una salida laboral rápida, porque se van a dar cuenta los colegas que se meten a enfermería por una salida laboral rápida, y después se van a dar cuenta de los profesionales que realmente amamos nuestra profesión,
es un sacerdocio, decía una tía mía, es como que tenés que estar constantemente ahí y muchas veces descuidamos lo propio, lo nuestro, la familia, los hijos, la mujer o el marido, lo que tenga cada uno, y no se olviden tampoco de vivir ustedes, ¿sí? Pero es algo, es hermoso. Yo los felicito a todos, me encanta y que siga mucha gente todavía conectada, pero van por el camino correcto. Cuenten con mi apoyo también para lo que necesiten. Sí. Seguramente te vamos a volver a conectar, vamos a volver a conectarnos si estás de acuerdo. Y ahora tenemos alguna preguntita que podemos contestar, si alguien quiere, alguna duda. Aplausos, muchos aplausos para Guille. Él, por ejemplo, tiene alguna red social donde él por ahí cuenta. Quieren que cuentes. Como para seguirlo, ver sí, las experiencias de él. Yo soy un simple enfermero más, no simple, un enfermero más, un ser más como ustedes, con redes sociales comunes, no soy no cuenta historias por redes, nada, eso lo... Claro, a eso es lo que me refiero, si es por ahí sabe contar su experiencia o demás. Sí, soy de subir, así que Guillermo Promadaki, búsquenme como Guillermo Promadaki en Instagram o en Facebook, que seguro van a ver mi cara. Y seguro voy a estar con la campera o la ropa de los vuelos y demás. De hecho, no tengo ningún problema, Nati, si alguno quiere mi número de teléfono para alguna consulta o para lo que sea, yo no tengo ningún problema. Bueno. Sí, aparte dentro de... Cuando se reciban le tirás data de... Yo le digo que pueden viajar a Buenos Aires, sábado y domingo, hacer... Hay mucho trabajo. No solo el hospital. No. Siempre uno dice, no, yo quiero entrar acá, me recibo y quiero acá, porque se hizo la fama. O sea, en este momento vos estás en Buenos Aires. Yo vivo en Mar del Plata, que pertenece a Buenos Aires, pero es partido de la costa. Estoy acá en Buenos Aires ahora porque, bueno, compré un terrenito más en Chapalmalá, que son unos cuantos kilómetros Mar del Plata, y quiero construir algo más para alquilarlo. Bueno, enfermería también emprende, ya se van a dar cuenta. Y estoy en San Miguel, en la casa de mi madre, pero voy y vengo. Yo trabajo en el hospital los fines de semana, sábado, domingo y feriado, que ahí viene gente de Entre Ríos, de Mar del Plata, de Pinamar, creo, porque trabajamos 2 días, sábado, domingo, 12 horas por día, y nos volvemos. Yo en la semana hago docencia, me quedo dedicado a docencia e investigación al 100%, porque soy consciente que ya tengo 46 años y hay gente nueva, con mucho potencial, y uno tiene que tener la humildad y la capacidad de decir, bueno, hasta acá llegué, hay gente que tiene mucho para dar, y dedicarme un poco más a la educación y a la investigación. Pueden buscarme en las redes, yo comparto mucho los videos, los vuelos con la gente que hago y cuentos breves de los pacientes. El año que viene voy a alargar un canal de YouTube donde voy a enseñar un montón de cosas, que aprovecho para comentárselo, ¿no? Y también, Nati, les voy a llevar cuando vaya, antes de fin de año prometido, un simulador de bajo costo que va a ser una muñeca, que le voy a pasar una foto a Nati para que después les muestre. Es una muñeca que ustedes van a poder practicar una curación de un acceso central, probar cómo funciona, catéter, un portacat, que es para los pacientes oncológicos, para hacer diálisis peritoneal. Bueno, va a estar buenísimo, les va a encantar, se los prometo. Se los voy a donar. Qué grande, bueno. Guille. Bueno, gracias. Gracias. De ahí dice, me gustaría hacer el curso para enfermera de vuelo. Bueno, primero tenés que recibirte de enfermera. Primero lo primero. Sí. Después te vas al curso de Guille, que va a ser enfermero de vuelo después. Así que ahí tenés el curso, Guille. Es muy grande el campo, ¿no? De esto de enfermería, podés hacer un montón de cosas, ¿no? No solamente quedarte en eso y... Les cuento lo que yo hice breve. Hice supervisión, hice docencia en diferentes instituciones. Bueno, participo en muchas charlas y congresos y demás. De hecho, ahora en septiembre en Mar del Plata está, que los invito, es pago, obvio, ¿no? En Mar del Plata está el congreso más importante del CONAPRE, que es de enfermería. Se hace del 11 al
al 14 o al 15 de septiembre en Mar del Plata. El sábado 13 voy a estar yo en un taller de simulación de traslado intrahospitalario con otra colega que es del Garraham, y es para enfermería, médicos residentes, kinesiólogos, y es muy enriquecedor, es lo último que va a haber. Se hace en el Hotel Provincial de Mar del Plata. ¿Cuándo? ¿Qué mes? ¿El mes que viene? El mes que viene, en septiembre, sí. Entren en la página de la Sociedad Argentina de Pediatría y lo van a poder ver. Hay mucha información muy rica. Bueno, y como les decía, bueno, pueden hacer investigación, ¿sí? Investigación científica, como la que yo estoy haciendo un trabajo de neuro, que abarca dos disciplinas, en la neurociencia y la biotecnología. Después en mi doctorado estoy haciendo una tesis de el rol y los valores de los profesionales de diferentes disciplinas en la atención en los pacientes con... Discúlpame, y este título, por ejemplo, que vamos a obtener nosotros, Tecnicatura de Enfermería, ¿no? ¿Sirve para toda la, o sea, Argentina nada más? No, sirve para el mundo. Después, si ustedes quieren ir a otro lado, tienen que revalidar el título, ¿sí? Revalidar es adaptar, que después Nati les va a decir bien, pero es algunas cosas que tienen que ajustar. Sí, se llama homologar el título. Depende el país, homologás y listo. A veces ¿no? es rendir algunas, sí. Pero podés irte a cualquier lado. Lo que sí tienen que tener presente, y yo se lo sugiero, apenas terminen la tecnicatura, que son 3 años, ¿sí? O si están haciendo auxiliar de enfermería, después avancen con la tecnicatura, hagan la licenciatura. Antes de querer decir, quiero hacer la especialidad, el curso esto, el curso lo otro, bla, 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 hagan la licenciatura. ¿Por qué? Porque ustedes jerarquizan una carrera de grado ya, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que después todos los cursos que ustedes hagan pueden llegar a ser especialidades si son licenciados, o van a hacer cursos si son enfermeros. Y una especialidad se paga. Bueno, acá todavía licenciatura, acá en Chajarí todavía no hay, no sé. Pero bueno, sí, no, tenés que viajar o la podés hacer online, pero sí la pagan. Sí la pagan. Claro. Sí, la mayoría la está haciendo online. Aparte de la licenciatura te abre la posibilidad de hacer docencia, o podés hacer como hice yo, después la licenciatura, un profesorado universitario, que puedes tener las herramientas pedagógicas, pero como licenciado pueden dar clase. Después hice especialidad, después hice un magíster y estoy haciendo un doctorado. El doctorado es el grado más alto que cualquier profesional de la salud, o un abogado, o un ingeniero, o un médico, o un enfermero puede llegar a aspirar. Por eso yo le digo que los médicos no es el doctor, le regalamos título, ¿no? Le regalamos título a los médicos. Todos podemos ser doctores, todos los que tienen carrera de grado. Y los abogados tampoco son doctor, ¿vieron que el licenciado no son el licenciado. Tienen que hacer... Sí, siempre escucho así que te dicen doctor, yo digo doctor de qué, pero bueno, viste, uno por ahí más o menos sabe, ¿no? Pero bueno, es la costumbre, ¿no? Por respeto, ¿no? No, pero me parece a mí más bueno, ignorancia más que respeto. A mí entonces que soy enfermera le voy a decir. No, pero me parece que es como una costumbre más que respeto, porque es... ¿no? Hasta los médicos mismos se ponen doctores y estudiaron 5 años como licenciados en enfermería. Claro. Pero bueno, esas cosas a tener en cuenta, pero no para decirlo no, sino para saber dónde estás parado. Y claro, a eso lo que voy. Sean humildes, por más que se reciban de doctores o tengan especialidades, no se olviden de que son seres humanos, sean humildes, sean compañeros, siempre hablen con sus compañeros si hay un problema, no que cambien esa... Los médicos tienen código, ellos discuten o se putean, perdón la expresión, puerta cerrada, si se mandan una macana, puerta cerrada, y no sale de ahí. Enfermería, el mal que tiene, que se los puede decir Nati, es que cualquier error que hizo el compañero ya se enteró todo el lugar, todo. Sí, y eso nos tira abajo. Eso, sean ustedes factores de cambio. Sí, genial. Y el enfermero, perdón, lo último, el enfermero terapista o neonatólogo o emergentólogo no es mejor que el enfermero de piso. Los enfermeros de piso hay que respetarlo mucho porque tienen mucho ojo clínico y tienen mucho trabajo. Todo en su lugar tiene una función muy importante. Ninguno es más ni menos que el otro. Porque te van a decir, porque yo hago terapia, porque yo paré médicos delante del monitor multiparamétrico
che, ¿y qué ves en el trazado del electro? Y no te saben decir. O sea, nada, siempre sean humildes, sean buenas personas. Exacto, eso es fundamental el elegir cómo ser como persona. Guille, la verdad es que re lindo encontrarte y compartir con toda esta gente, también muy lindo. Estoy muy agradecida, estoy muy contenta, te aplaudo, acá recibí todos los aplausos de todos los chicos, un montón son pi, y bueno, y te esperamos para la próxima. A ustedes los esperamos en el campus, a todos en el campus para contestar la actividad. A partir de esto que vimos, está la actividad en fundamento y primeros auxilios. Y me alegro mucho que les haya gustado. Gracias por la paciencia, gracias por estar ahí atentos y por compartir esto. Muy buena charla. Muchos aplausos, Guille. Gracias. Así que gracias a ustedes. Gracias por ser buenos oyentes y darme la posibilidad de poder estallar y hablar. Sé que soy medio denso porque hablo mucho, pero bueno, nada, la verdad que del lado de ustedes como alumnos y como futuros colegas quiero decirles que van por el camino correcto. No tengan miedo a equivocarse en el camino de la formación. Nunca se la crean, siempre sean humildes, denle para adelante. No se desilusionen con algunos colegas que no se tuvieron que haber cruzado en el camino, ni las instituciones que no lo valoren como corresponde, pero ustedes tienen mucho potencial y hagan lo que su corazón siempre dice. Vayan a trabajar contentos, con cariño, con ganas. Si llegan un día que van a trabajar y no se sienten cómodos, cambien de institución, cambien de lugar, hagan otra cosa relacionada a la salud, porque la enfermería es muy amplia y hay muchísimas posibilidades para todos, pero sean por sobre todo buenas personas y buenos compañeros. Les deseo lo mejor y bueno, seguramente vamos a tener otro encuentro más, como dijo Nati, un poco más técnico seguramente, ahora era un poco las vivencias y también antes del fin de año seguramente voy hasta Chajarí a hacer una charla presencial, poder compartir un momento como el de ahora y les voy a llevar una muñeca, un simulador de bajo costo de obsequio. Dale, Guille. Bueno, gracias.